Ah, gloria a Dios. Poquito menos de grave. Gloria a Dios. Yo en esta mañana voy a meditar solo en 2 versos de la palabra de Dios. 2 versos de los que prediqué ayer en la iglesia de Juan Lacase. Y se encuentran en Hebreos capítulo 6, los versículos 9 y 10. 2 versos nada más. Porque en realidad, más que predicar, lo que quiero es dar testimonio de una realidad maravillosa que todos debemos aprender con el objetivo de ser perfeccionado. Yo, para ser breve, le voy a decir como comienza el verso 9, dice: y habiendo sido perfeccionado. ¿A quién se refiere aquí la palabra de Dios que dice habiendo sido perfeccionado? Se refiere al propio Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Él, habiendo sido perfeccionado, necesitó evolucionar, crecer en el conocimiento, crecer en la fe. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Autor, ¿sabe lo que es autor? El que hace algo. ¿Y qué hizo él? Dice acá, autor de eterna salvación. ¿Cómo es posible que muchos todavía no han sido perfeccionados para hablar acerca de una eterna salvación que tenemos a través de Jesucristo? Creen o dicen creer que son salvos, pero que pueden perder la salvación. Pero yo leo acá en mi Biblia que Jesús fue perfeccionado. Si usted quiere dar vuelta a la hoja para ver que se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, pero concéntrese, más vale en lo que le estoy diciendo, que vino a ser perfeccionado para ser autor ¿de qué cosa? De una eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que obedecen las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, primero, quiero dejar bien en claro esto, que Jesús fue perfeccionado. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, fue perfeccionado, tuvo necesidad de ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros tenemos la necesidad de ser perfeccionados para transmitir a otros a esta verdad de que tenemos una segura y eterna salvación en Él? Porque una cosa es lo que nosotros opinamos y otra cosa es lo que Dios nos enseña
habiendo sido perfeccionados por esa enseñanza de la palabra de Dios, nosotros podemos decirle a otros que en Jesucristo hay una eterna salvación. Dios lo designó autor de eterna salvación para todos aquellos que obedecen su mensaje. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y el otro versículo que voy a leer dice así, el 10. Y fue declarado por Dios declarado, sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Dios lo puso en la cúspide, en la parte más alta, para que realmente su ministerio fuera seguro de eterna salvación. Porque había sumos sacerdotes, como explicaba ayer y no voy a extenderme en eso, puesto por los hombres. Hay un pastor que se tomó el trabajo de contar cuántos sumos sacerdotes hubieron en el pueblo de Israel y logró rescatar ahí, aprender que hubo 61 sumos sacerdotes. ¿Cómo 61? Si había uno solo por vez. Porque cuando uno moría, era sustituido por otro. Como pasa con el Papa. Uno muere y ponen otro. Acá, la palabra de Dios nos enseña que hubieron 61 sumos sacerdotes que sucedieron hasta el último, que fue cuando decidieron enviar a Jesucristo a la cruz. 61 sumos sacerdotes. Pero Jesús fue perfeccionado para otorgarnos seguridad de la salvación, de eterna salvación. Eterna significa para siempre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vamos entendiendo, hermano? Eterna salvación. O sea, cuando somos salvos, creímos, fuimos bautizados, como sucedió con el hermano José, creyó y fue bautizado, y todo el que creyera y fue bautizado dice, será salvo. Ya tiene la salvación asegurada para siempre. Y además lo constituye, como dice este verso, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque los otros sacerdotes eran constituidos por los hombres. El primer sacerdote, que fue Aarón, fue constituido por su hermano Moisés. Y así sucesivamente se fueron sucediendo los distintos sacerdocios humanos. Pero acá Jesús fue constituido sumo sacerdote según el orden celestial. De eso no me voy a poner a explicar ahora, acerca de la figura de Melquisedec, que está en el libro de Génesis, cuando Dios le dio una gran victoria a Abraham, y Abraham, por la fe de que Dios le iba a bendecir mucho más, dice que le dio el diezmo de todo lo recaudado. Y sabe que si usted quiere ser bendecido, si usted quiere realmente recibir y dejarse de quejar de que es pobre, que le falta plata y que esto y que aquello, del diezmo de lo que usted tiene, de lo que Dios le da. No le digo como una ley, porque no estamos bajo la ley, pero ser generoso en darle a Dios el diezmo y hasta más del diezmo si se quiere, porque sabemos que Dios nos va a multiplicar mucho más aún materialmente. Nos va a dar grandes bendiciones. Nosotros salimos para servir a Dios. Por servir a Dios estuvimos
con los hijos mayores pasando hambre, pasando días sin tener de qué comer. Pero Dios nos dio 100 veces más de lo que teníamos antes. Porque dice que deja padre, madre, hijo para salir a servir a Dios, Dios le va a dar 100 veces más. Y yo aspiro, al hablar estas cosas, que ustedes entiendan que Dios anhela perfeccionarlos como hizo con Jesús, para que usted pueda dar un mensaje seguro de que hay eterna salvación a través de Jesucristo. Y que Él además, siendo constituido sumo sacerdote, intercede por nosotros para que, como ayer se lo leí en la Biblia, para que Dios nos vea como justos, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Porque la gente dice, oh, dice, qué malo, dice, este mató. No, oh, ese sí que es malo, estaba en la droga, estaba en estas mafias, oh, qué terrible. Y es que dice una mentirita. Cuando hace un chisme, una calumnia, ese no tiene importancia. La Biblia nunca habla de mentiras, de pecados y pecaditos. O es pecado o no es pecado. Y todos pecamos y todos necesitamos recibir ese perdón de aquel que fue constituido sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Sí o no? Mi mensaje va hasta acá nomás. Podría seguir hablando mucho más acerca de este tema, pero mi mensaje va hasta acá. Lo que quiero decir ahora, que me alegró tanto esta mañana, porque cuando le saqué sin permiso el celular a mi esposa, se estaba cargando, y quería saber cuál había sido el resultado del evangelismo que estuvo haciendo ayer en la Plaza Miserere, en Once, en la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando salimos para el culto de la tarde, yo tuve que ir con la limpia parabrisas moviéndose porque estaba, no digo lloviendo torrencialmente, pero estaba lloviendo, estaba llovinando, digamos así. ¿Qué le dije a mi esposa? Digo, qué lástima, digo, justo hoy que van a hacer evangelismo en la Plaza Miserere al aire libre, justo hoy les está lloviendo. Pero Dios es poderoso, que mientras aquí puede estar lloviendo torrencialmente, en la Plaza Miserere puede estar completamente seca sin que caiga una gota de agua. Y yo lo que miraba en las 31 fotos y videos que mandó mi hija Ana, la evangelista, que ustedes conocen, lo que miraba es que estaba completamente seco el piso. Se pudo hacer la campaña y hubo mucho más gente que en las veces anteriores. A mí me sorprendió porque había una fila larga, acá más en criollo la gente utiliza otro lenguaje, dice, había una cola de gente, había mucha gente, uno atrás del otro así, porque estaban pidiendo oración personal por los problemas que tiene la gente. Unos por enfermedad, otros por problemas de familia, otros por una cantidad de situaciones adversas por las que está pasando la gente. Gente que se queda sin vivienda, gente que es abandonada, la esposa con hijos y se va al marido y tantas cosas
terribles que pasan. Pero ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, si aprendemos la lección, somos constituidos, somos perfeccionados, primero que todo, para decirle a cada uno de esas personas que en Jesucristo tenemos una segura salvación. Y tal como yo di el testimonio el otro día, usted sabe que estuve mal al principio del mes de enero, hablando más en criollo. Por momentos el corazón mío se detenía, dejaba de latir. Yo acá me tomo las pulsaciones y me doy cuenta si el ritmo es normal o si hay interrupción. Si se interrumpe el ritmo cardíaco es porque el corazón se detiene. Si se detiene por un lapsus pequeño, sigue marchando y tirando. Pero hay riesgo de perder la vida. No está andando bien cuando no late normalmente. El latido tiene que ser entre 60, 70, 80 pulsaciones por minuto. Cuando está en reposo. Es lo normal. Pero yo me sentí muy mal en 2 oportunidades. Y sabía, yo lo sabía, y todos debemos saber, que si en determinado momento deja de latir nuestro corazón, la muerte nuestra es segura. Si deja de latir el corazón, nuestra muerte es segura. Y yo llamé a mi hija para no asustar a mi esposa, la llamé porque me fui a tirar en la cama y le dije, mirá, me siento muy mal, no sé qué va a pasar conmigo, porque un día nos vamos a morir todos nosotros. Ninguno va a quedar para siempre acá en la tierra, ¿no? Un día nos vamos a tener que despojar de este cuerpo, carne y sangre que tenemos, aunque interiormente tenemos vida eterna, porque nos ha dado vida eterna, nuestro espíritu es eterno. Y entonces le dije, mirá, yo no sé lo que puede pasar, pero es probable que en cualquier momento, hablando en criollo, me pele, porque no estaba nada bien. Sin embargo, mientras ya estaba orando, y mi hija Ana también se puso a orar por mí, y mi esposa creo que debe haber estado orando también, porque a pesar de que ella estaba en otro cuarto, dice, ¿te pensás que yo no escuché todo? Tengo un oído biónico, dice ella, escucha todo. ¿Y sabes qué? Dios hizo un milagro y me sanó. Desde ese momento que Dios hizo el milagro, me siento perfectamente bien. Me hice todos los estudios para verificar si todo estaba bien, los estudios médicos, a ver si todo estaba en condiciones. Y lo que me dijo la cardióloga, que en una pantalla ve el corazón por dentro y donde salen las arterias, dice, mire, las válvulas están perfectas y no tiene, las arterias están completamente limpias. ¿Dijo eso o algo parecido, no? Está perfectamente bien. Y entonces lo que hice fue simplemente hacer los estudios, porque no tenemos por qué dejar de hacerlo. Si uno tiene una enfermedad, no debe dejar de ir al médico y ser atendido.
Pero ¿qué pude comprobar? De que Dios había hecho un milagro. Y a partir de ese momento, como no siento ahora ningún dolor, porque sentía como unos golpes acá en el corazón, pum, pum, pum. No, me siento perfectamente bien y doy gracias a Dios. Y yo creo que Dios permitió eso en mi vida para ser perfeccionado como fue perfeccionado Jesús. No solamente para dar testimonio de una eterna salvación como hace ya tiempo que vengo dando, sino para orar por los enfermos. ¿Sabe que acá, en este lugar de reunión, donde hubieron muchas sanidades, como conté el otro día, una hermana que llegó acá que tenía leucemia, una enfermedad mortal, y se sanó por el poder de Dios. Y nosotros dejamos de orar por los enfermos. No sé cuánto hace que simplemente en la reunión, teología. Pero hermano, Dios anhela que cada uno de sus hijos, los que hemos sido redimidos por la obra de Jesucristo, nos constituyamos, nos perfeccionemos para no solamente dar testimonio de eterna salvación, sino de orar, interceder por los enfermos en la plena convicción de que Dios es poderoso para hacer el más grande de los milagros. Así, la medicina le dé un diagnóstico malo y dice esto le queda para poco rato, usted cree y Dios es poderoso para revertir la opinión de cualquier hombre, de cualquier erudito, sea médico, sea lo que sea. Dios tiene poder y me alegró tanto de ver tanta gente acudiendo allá por distintos motivos pidiendo oración. Una fila larga así. Y además de hacer un anuncio del Evangelio en forma genérica, hablando allí en la plaza, como Ana lo está haciendo en Montevideo, en un pasaje que hay entre 8 de octubre y una plaza. Bueno, nosotros, hermanos, tenemos que perfeccionarnos en eso también. Hay que cuidar el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo porque el cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidarnos. Pero por encima de todo eso, nosotros tenemos que ser perfeccionados. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Y ese es el testimonio que quería dar. Dios estuvo obrando. Después, claro que usted no va a poder mirar todos los videos porque entre videos y fotos y demás necesita mucho rato. Los tiene mi esposa ahí y yo los voy a volver a mirar en casa con tranquilidad para que vea cómo Dios estuvo obrando. El pastor, la esposa y cómo estuvo usando a Ana. Y realmente se lo dije y le agradecí a Dios porque el llamado que ella tiene para el evangelismo se ha podido confirmar. Así que si usted es perfeccionado, usted va a decir, venga acá porque en este lugar oramos por los enfermos. Acá la gente alcanza segura salvación y acá la gente alcanza sanidad
para aquellos que están enfermos. Y vamos a restaurar los cultos, dando siempre un tiempo para la oración, como hice yo al comenzar hoy acá, orando por los enfermos. Habíamos dejado de orar por los enfermos. Pero cuando se comenzó esta obra, todas las reuniones se oraba. Aún había una caja donde se traían prendas de enfermos que estaban tan enfermos que no podían venir acá. Se traían prendas y se depositaban, no me acuerdo si era una caja, un canasto o qué, pero se depositaban y orábamos por las prendas de los enfermos. Se las llevaban a los enfermos en las casas, aquellos que no podían ni levantarse de la cama, y eran sanados. Y ese mensaje que está aquí en la Biblia, léalo, está ahí, en Hechos de los Apóstoles. Lea bien detenidamente. Después de los 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después está Hechos de los Apóstoles. Y usted va a ver cómo llevaban las prendas de los enfermos, porque hay enfermos que están tan enfermos. Fíjese que llevaron a un hombre que estaba tan enfermo que no podía caminar, lo llevaron en una camilla delante de Jesús. ¿Y sabe lo que tuvieron que hacer para ponerlo delante de Jesús? Estaba rodeado de gente. Tuvieron que hacer una abertura en el techo, sacar las tejas y lo bajaron allá en la camilla. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, tu camilla y vete nomás a tu casa, porque has sido sanado. ¿Esa historia está en la Biblia o no? Bueno, hermano, tenemos que entrar en lo que está en la Biblia. Para eso estamos aquí, ¿sí o no? Él sana a los enfermos, a los muertos vida da. Vamos a terminar con ese corito. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo es que empieza? Él puede, sí lo puede.